Hola a We are todos. back today to finish. Así que hoy estamos de vuelta para terminar We are back to finish our study that we began yesterday. el estudio que comenzamos ayer. Yesterday we saw the Ukraine war using month-by-month timeline. Ayer estuvimos hablando de la guerra en Ucrania usando una línea de tiempo de mes a mes, de un mes a otro. Hoje, today, before we return to the study, we gonna go in our knees to have a prayer, a silent prayer. Pero antes de comenzar, los invito a que tengamos una oración silenciosa. Amén. Amén. So, as I said yesterday, we began with the study regarding the fall of the King of South. Como les decía ayer, estamos hablando de la historia de la caída del Rey del Sur. We finished in January 2023. Y nos habíamos quedado en enero de este año, del 2023. With the timeline of the war. Cuando hablábamos de la línea de tiempo de la guerra. So, returning now, we're going to see February 23. Así que ahora quiero que hablemos acerca de febrero de este año. So, on February, the Pentagon awards Northrop Grumman Army contract for more ammunition. El Pentágono adjudica a Northrop Grumman un contrato de más munición para el ejército. And then 2 ships leave Ukrainian ports under Black Sea Grain Initiative. Y luego 2 buques parten de puertos ucranianos en el marco de la iniciativa del Mar Negro para los cereales. On February 15, it's reported that more than 6,000 children forcibly moved to Russia. Y en el 15 de febrero se reportaron más de 16.000 niños siendo trasladados a la fuerza hasta Rusia. Those Ukrainian officials says. Esto es lo que dice los funcionarios ucranianos. Dala Herashimuk, Commissioner of the President of Ukraine for Children's Rights and Rehabilitation, said. Y Daria Hireshmashkuk, comisionada del presidente de Ucrania para los derechos y rehabilitación de la infancia, hizo las siguientes declaraciones. Russian forces have forcibly removed more than 6,000 children from Ukraine. La declaración es la siguiente, que las fuerzas rusas han sacado a la fuerza más de 16.000 niños de Ucrania. We cannot forgive the fate of more than 6,000 children who were forcibly removed from the territory of Ukraine, actually stolen, and these are only those we know for sure. Herashimuk said, adding that the number of missing children could be higher. Y ella dijo, no podemos perdonar el destino de más de 6.000 niños que fueron sacados por la fuerza del territorio de Ucrania, en realidad robados. Y estos son solo los que sabemos con seguridad, dijo Gerashmuk, añadiendo que el número de niños desaparecidos podría ser mayor. There are no accurate data on the number of forcibly displaced and deported children
since we do not have any diplomatic relations with Russia, and Russia refuses to communicate not only with us, but also with international organizations about Ukrainian children. She added in remarks announcing a new portal that will help Ukrainians track and report crimes against children. No hay datos precisos sobre el número de niños desplazados a la fuerza y deportados, ya que no mantenemos relaciones diplomáticas con Rusia y esta se niega a comunicarse no solo con nosotros, sino también con los organismos internacionales sobre que cuidan a los niños. Añadió en unas declaraciones en las que anunció un nuevo portal que ayudará a los ucranianos a rastrear y denunciar los delitos contra menores. The platform dubbed Children of War was established at the direction of Ukrainian President Volodymyr Zelensky and aims to quickly collect, report information about children lost, displaced, or deported during the war. La plataforma, llamada Niños de la Guerra, se creó bajo la dirección del presidente ucraniano, Zelensky, y su objetivo en recopilar y comunicar rápidamente información sobre niños perdidos, desplazados o deportados durante la guerra. Continuing in February, Russia lost about half of the best tanks in Ukrainian war. Rusia ha perdido casi la mitad de sus mejores tanques en la guerra de Ucrania. Esto lo dijo Amanda Macías. Stoltenberg reiterates that 30-member alliances will defend every inch of NATO territory. Y Stoltenberg reitera que la alianza de 30 miembros defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN. Zelensky meets with Swedish counterpart in Kiev to discuss future weapons. También Zelensky se reúne con su homólogo sueco en Kiev para hablar sobre el futuro de las armas. Then we passed a little bit, we're going to see about NATO. NATO will step up support for Bosnia, Georgia, and Moldova. Las agencias de la ONU buscan $5.600 millones para ayudar a los refugiados ucranianos en el extranjero. Popular support in the U.S. for providing weapons to Ukraine has deepened, survey says. Desciende el apoyo popular en Estados Unidos al suministro de armas en Ucrania. Says a reporter. Según una encuesta, de Finlandia. Sí, perdón, la ministra de Finanzas de Finlandia. Finland's defense minister advocates for Sweden and Finland to join NATO simultaneously. Aboga que Suecia y Finlandia ingresen simultáneamente a la OTAN. European Commission outlined new sanctions package against Russia, targeting export oligarchs. La Comisión Europea esboza un nuevo paquete de sanciones contra Rusia dirigidas a las exportaciones y los oligarcas. Russian forces have relocated at 6,000 Ukrainian children to camps since the start of the war. This is one report. Este es un reporte del 14 de febrero que dice que las fuerzas rusas han trasladado al menos 6.000 niños ucranianos. Pentagon awards Northrop Grumman Army contract for more ammunition.
El Pentágono adjudica a Northrop Grumman un contrato de más munición para el ejército. And 2 ships leave Ukrainian ports under Black Sea Grain Initiative. 2 buques parten de puertos ucranianos en el marco de la iniciativa del Mar Negro para los cereales. So here we finish our timeline regarding what happened since began this Ukrainian war. Y todo esto que veníamos mencionando es básicamente una línea de tiempo de los eventos de febrero de la guerra en Ucrania. It's not easy, it's not something simple that we say just like we passing some news that has no sense. It's something really difficult to talk about, but we need to talk about it. Es un tema bastante complicado, no es un tema que simplemente se habla de manera tranquila. Es un tema fuerte, pero necesario. So continuing now, I will use one article that Elder Perminda has posted on the media broadcast on 7th of the January this year. Y ahora, para proseguir, me gustaría compartirles un poco. Es de un artículo que el anciano Parminder compartió en el media broadcast el 7 de enero de este año. And the comments of Elder Perminda has been this. El comentario del anciano Parminder The real cause dice lo The siguiente. real cause for the Ukraine war, the need to restrict equality, and human rights. Él comenta y dice lo siguiente, antes de compartir el artículo: la verdadera causa de la guerra de Ucrania es la necesidad. And then the article calls Moscow's war in Ukraine brought harsh tactics against gay Russians at home. Dice que la verdadera necesidad es la de restringir la igualdad y los derechos humanos. La guerra de Moscú en Ucrania trajo consigo duras tácticas contra los homosexuales rusos en casa. Esto es parte del artículo ya. So, beginning the article, it says, as Russian President Vladimir Putin steers Russia toward becoming a closed-off conservative society ruled by traditional values and bound tightly to the Orthodox Church, which visions of Russian world, in opposition to the decadent, immoral West, the Russian parliament has expanded Moscow's official discrimination against gays and others of non-heterosexual orientations. Mientras el presidente ruso Vladimir Putin dirige a Rusia hacia una sociedad cerrada y conservadora, regida por valores tradicionales y estrechamente ligada a la Iglesia Ortodoxa, con visiones de un mundo ruso en oposición al decadente y amoral Occidente, el Parlamento ruso ha ampliado la discriminación oficial de Moscú contra los homosexuales y otras personas de orientación no heterosexual. The idea of Russia as a defender of traditional Christian beliefs has been used to justify Putin's invasion of Ukraine, and it has driven the Russian parliament to tighten restrictions on LGBTQ propaganda. La idea de Rusia como defensora de las creencias cristianas tradicionales se ha utilizado para justificar la invasión de Ucrania y ha llevado al Parlamento ruso a endurecer las restricciones a la propaganda LGBT. In December, Putin signed legislation making it illegal to promote or prize same-sex relationships, to publicly express non-heterosexual orientations, or to suggest they are normal, expanding a 2013 law
that prohibited spreading gay propaganda among minors. That ban now applies to all ages. En diciembre, Putin firmó una ley que ilegaliza promover y alabar las relaciones homosexuales, expresar públicamente orientaciones no heterosexuales o sugerir que son normales, ampliando una ley del 2013 que prohibía difundir propaganda gay entre menores. Esta prohibición se aplica ahora a todas las edades. The tougher law is just one way the war in Ukraine has made life worse for LGBTQ minorities. For sorry, I will repeat. The tougher law is just one way the war in Ukraine has made life worse for LGBTQ Russians. El endurecimiento de la ley, Rights groups disculpen, and on our head, I will continue the whole paragraphs. I'm sorry, I will do it again. The tougher law is just one way the war in Ukraine has made life worse for LGBTQ Russians. Rights groups and advocates who previously defended sexual and other minorities have been branded as foreign agents. Many were driven out Russia. Legal experts say the new ban was drafted vaguely to sow confusion and maximize the potential for prosecution and hefty fines against anyone engaging in public discourse that describes LGBTQ people in a positive or even neutral way, including in ads, books, or online. El endurecimiento de la ley es solo una de las formas en que la guerra en Ucrania ha empeorado la vida de los rusos LGBTQ. Grupos de derechos y defensores que antes defendían a las minorías sexuales y de otro tipo han sido tachados de agentes extranjeros. Muchos fueron expulsados de Rusia. Los expertos jurídicos afirmaron que la nueva prohibición se redactó de forma imprecisa para sembrar la confusión y maximizar las posibilidades de enjuiciamiento. Y cuantiosas multas contra cualquiera que participe en un discurso público que describa a las personas LGBTQ de forma positiva o incluso neutra, incluso en anuncios, libros o en Internet. Continuing, according to Human Rights Watch, whose Russian office was shut down in April, the law perpetuates false and demanding messaging that tries to link LGBTQ people with pedophiles. Según Human Rights Watch, cuya oficina rusa fue clausurada en abril, la ley perpetúa mensajes falsos y perjudiciales que intentan vincular a las personas LGBT con los pedófilos. By contrast, Ukrainian President Volodymyr Zelensky has opened the door to legalize same-sex civil unions after the war highlighted a lack of rights and protections for gay soldiers and their partners. En cambio, el presidente ucraniano Zelensky ha abierto la puerta a la legalización de las uniones civiles entre personas del mismo sexo después de que la guerra pusiera en manifiesto o de manifiesto la falta de derechos y protecciones de los soldados homosexuales y sus parejas. So we see that using the war to say that he wants to bring back traditional values to Russia. Así que nos damos cuenta cómo se ha usado este argumento durante la guerra de traer estos valores tradicionales de vuelta en Rusia.
So, going back to the comments of Elder Perminder, Y volviendo un poco, comentando o hablando de un comentario del anciano Parminder, we can resume this point with his comments at that day. podríamos con eso resumir sus comentarios acerca de ese artículo aquel día. It began as Russian President Vladimir Putin steers Russia toward becoming a closed-off conservative society ruled by traditional and bound tightly to the Orthodox Church with visions of a Russian world in opposition to decadent and moral West, the Russian parliament has expanded Moscow official discrimination against gays and others of non-heterosexual orientation. Mientras el presidente ruso Vladimir Putin dirige a Rusia hacia una sociedad cerrada y conservadora, regida por valores tradicionales y estrechamente ligada a la Iglesia Ortodoxa, con visiones de un mundo ruso en oposición al decadente y amoral Occidente, el Parlamento ruso ha ampliado la discriminación oficial de Moscú contra los homosexuales y otras personas de orientación no heterosexual. So, still talking about gender, the war related to gender, we're going to use an article that had been posted by Elder Tess at the media broadcast. Ya habiendo visto el elemento claro y fundamental del género, incluso en medio de esta guerra, ahora queremos compartir o quiero compartirles otro artículo de la anciana Tess, que compartió la anciana Tess. Rape as a weapon, huge scale of sexual violence inflicted in Ukraine emerged. Ya lo voy a conseguir. Disculpe. Creo que bajó algunas cuantas páginas y no lo veo. Yes. We have the comments of the article for the translators. We have the comment of this article. Donde la anciana Tess, antes de compartir el artículo, deja un comentario que dice la violación como arma. Sale a la luz la enorme magnitud de la violencia sexual. And it says, Ukraine, sexual and domestic violence under the cover of war. La violencia sexual infligida en Ucrania. Mujeres y niñas... No creo que eso fue lo que leyó, pero se refiere a las violaciones que resurgen y se notan visiblemente en medio de la guerra. Las violaciones a mujeres y niñas. So the comment is the following. Sexual violence against women has been used as weapon of war by men of all races and religions. La violación y la violencia sexual han sido usadas como armas de guerra por mucho tiempo, por todas las naciones y religiones. Sure. I will repeat from the beginning. Ukraine, sexual and domestic violence under the cover of war. Es que creo que lo que está leyendo no está en el artículo que nos compartió. Sexual violence against women has been used as weapon
a weapon of war by men of all races and religions for thousands of years. La violencia y violación sexual han sido usadas como armas de guerra por hombres de todas razas y religiones por siglos. Because of this, the barbaric behavior of these men Y por causa de esto, el comportamiento barbárico de estos hombres and the heinous nature of their crimes are normalized. y los horribles actos de estas personas se acaban normalizando por la práctica. And so the evil continues in many conflict zones today. Y por lo tanto, este tipo de acciones aún las encontramos hoy en lugares en conflicto. Women are seen as mere collateral damage or worse, the spoils of war. Las mujeres han sufrido las peores partes de los resultados de la guerra y en el peor de los casos simplemente han sido tratadas como basura. For millennia, parents have deftly been following the advice of Congressman Madison Carlton. Repeating. For millennia, parents have dutifully been following the advice of Congressman Madison Cawthorn. Disculpe, no puedo traducir, se me dificulta porque no tengo lo que ella está leyendo. And men like him to bring up their sons to become monsters. What will begin to be uncovered in Ukraine is the scale of violence against women. Y lo que pronto se descubrirá se descubrirá en esta guerra es el nivel, Just one more reason that the conflicts raging across the world será el nivel terrorífico de la violencia contra las mujeres. Es una de las cosas que resurgirán y se ven como resultado de esta guerra. at this point of the history need to be viewed through the lens of gender bias. Mucho más que las simples razones de los conflictos alrededor del mundo en este punto de la historia necesitan ser entendidos. Violence against women and the resulting stigma that this violence brings. Tienen que ser vistas estas cosas bajo los lentes de la discriminación de género. These conflicts can no longer be seen as merely proxy battles between King of the North and King of the South. Estos conflictos ya no pueden ser simplemente vistos como meras guerras por procuración entre el rey del norte y el sur. We need to take these things seriously rather than viewing them as a common and minor. Necesitamos tomarnos estas cosas seriamente, en vez de verlas como cosas comunes o menores. Rape is rape is underreported crime and stigmatized issue, even in peaceful times. La violación es un crimen muy poco reportado y hablado y estigmatizado, que ocurre, esto incluso en tiempos pacíficos, y me preocupa que no sepamos y que no aprendamos. At the time, the LDT said that she was worried that what we learned, she was worried about what we were learning about O sea, this. incluso en tiempos pacíficos es un tema tan poco hablado y estigmatizado. Y a ella Tess comentaba que le preocupa que lo que lleguemos a aprender de esto sea solamente la punta del iceberg.
Then we can read some parts of the article that had been posted at that time. Luego podemos leer un poco de el artículo que fue colocado aquí en aquel tiempo. Is the rape as weapon, huge scale of sexual violence inflicted in Ukraine emerges. For the translators, the article has been once again, for the translators, the article has been shared. Women and girls have recounted the abuse they have suffered at the hands of Russian soldiers. Ok, ahora sí lo que iba a leer sí está en el documento. Mujeres y niñas han relatado los abusos sufridos a manos de los soldados rusos. Women across Ukraine are grappling with the threat of rape as weapon of war as growing evidence of sexual violence emerges from areas retaken from retreating Russian Las mujeres de forces. toda Ucrania se enfrentan a la amenaza de la violación como arma de guerra, a medida que surgen cada vez más pruebas de violencia sexual en las zonas retomadas a las fuerzas rusas que están en retirada. The world was horrified on Sunday by a picture taken by the photographer Mikhail Palinchak on the highway 20 kilometers outside of the capital of Kiev, in which the bodies of one man and 3 women were piled under a blanket. The women were naked and their bodies had been partially burned, the photographer said. El mundo quedó horrorizado el domingo por una imagen tomada por el fotógrafo Mikhail Pilanchak en una carretera a 20 kilómetros de la capital de Kiev, en la que se veían los cadáveres de un hombre y 3 mujeres apilados bajo una manta. Las mujeres estaban desnudas y sus cuerpos parcialmente quemados, según el fotógrafo. The harrowing image adds to a mounting body of evidence that summary executions, rape, and torture have been used against civilians in areas under Russian control since the Kremlin launched the invasion of its neighbor on February 24th last year. La desgarradora imagen se suma a las cada vez más numerosas pruebas de que se han practicado ejecuciones sumarias, violaciones y torturas contra civiles en zonas bajo control ruso desde que el Kremlin lanzó la invasión de su vecino el 24 de febrero de 2022. Particularly difficult for many to comprehend is the scale of the sexual violence. As Russian troops have withdrawn from towns and suburbs around the capital in order to refocus the war efforts in Ukraine's east, women and girls have come forward to tell the police, media, and human rights organizations of atrocities they have suffered at the hands of Russian soldiers. Gang rapes, assaults, taking place in the gunpoint, and rapes committed in front of children are among the grim testimonies collected by investigators. Para muchos es especialmente difícil comprender la magnitud de la violencia sexual. A medida que las tropas rusas se han ido retirando de las ciudades y suburbios de la capital para reorientar la guerra hacia el este de Ucrania, mujeres y niñas han ido denunciando a la policía, los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos las atrocidades que han sufrido a manos de los soldados rusos, violaciones en grupo, asaltos a punta de pistola
y violaciones cometidas delante de niños son algunos de los sombríos testimonios recogidos por los investigadores. We have had several calls to our emergency hotline from women and girls seeking assistance, but in most cases, it's been impossible to help them physically. We haven't been able to reach them because of the fighting, said Katerina Sherepaska, the president of La Strada, Ukraine, a charity that supports survivors of trafficking, domestic violence, and sexual assault. Hemos recibido varias llamadas a nuestra línea de emergencia de mujeres y niñas que pedían ayuda, pero en la mayoría de los casos ha sido imposible ayudarlas físicamente. No hemos podido llegar hasta ellas debido a los combates, explica Katerina Cherepaka, presidenta de la Strada Ucrania, una organización benéfica que ayuda a las supervivientes de la trata, la violencia doméstica y las agresiones sexuales. Very important to note that rape is an underreported crime and stigmatized issue, even in peaceful times. I am worried that what we learn about is just going to be the tip of the iceberg. Es importante recordar el comentario de la ancianatez de que la violación es uno de los temas menos reportados y muy estigmatizados, incluso en tiempos de paz. Rape and sexual assault are considered war crimes and a breach of international humanitarian law. And both Ukraine's prosecutor general and the International Criminal Court have said they will open investigations into reported sexual violence. But what currently seems like a far-off possibility of justice has done little to assuage Ukrainian women's fears of what may yet happen in a war that is far La violación from es un over. delito poco denunciado y un asunto estigmatizado incluso en tiempos de paz. Me preocupa que lo que sepamos sea solo la punta del iceberg. La violación y las agresiones sexuales se consideran crímenes de guerra, una infracción del derecho internacional humanitario. Y tanto el fiscal general de Ucrania como la Corte Penal Internacional han declarado que abrirán investigaciones sobre las denuncias de violencia sexual. Pero lo que actualmente parece una lejana posibilidad de justicia ha hecho poco por apaciguar los temores de las mujeres ucranianas sobre lo que aún puede ocurrir en una guerra que está lejos de terminar. Antonina Medveduk, 31, said that when she woke up to the sound of the bombing on the day of the war broke out, the first thing she grabbed before leaving the north suburbs of Kyiv were condoms and scissors to use as weapon to Antonina protect herself. Medveduk, de 31 años, dijo que cuando se despertó con el ruido de los bombardeos el día que estalló la guerra, lo primero que cogió antes de salir de los suburbios del norte de Kiev fueron condones y tijeras para usarlas como armas para protegerse. Cortou, Gabriela? Okay. Every break between curfew and bombing, I was looking for emergency contraception instead of a basic first aid kit, she said. My mother tried to reassure me. This is not a war like that. They don't exist anymore. They are from old movies. I have been a feminist for 8 years, and I cried in silence because all En cada wars are descanso like entre el this. toque de queda y los bombardeos, buscaba anticonceptivos de emergencia en lugar de un boquitín básico, cuenta en su testimonio. Mi madre intentaba tranquilizarme, diciendo, esta no es una guerra de esas, ya no existen, son de películas antiguas. Ella dice, soy feminista desde hace 8 años y lloré en silencio, porque todas las guerras son así.
It is not only Russian soldiers Ukrainian women may have to protect themselves from. In Vinnytsia, a town in the west of the country, a teacher reported to police that a member of the Territorial Defense Service dragged her into the school library and tried to rape her. The man was arrested. Las mujeres ucranianas no solo tienen que protegerse de los soldados rusos. En Vinnytsia, una de las ciudades al oeste del país, una profesora denunció a la policía que un miembro de los servicios de defensa territorial la arrastró hasta la biblioteca de la escuela e intentó violarla. El hombre fue detenido. Organizations such as La Strada, Ukraine, and a countrywide network called Feminist Workshop have been working online and with local government to distribute information about medical, legal, and psychological support available for victims of sexual assault and are trying to find safe shelters for women and girls fleeing both the war and domestic violence. Organizaciones como la Strada de Ucrania y una red internacional, una red nacional llamada Taller Feminista han estado trabajando en Internet con el gobierno local para distribuir información sobre la ayuda médica, jurídica y psicológica disponible para las víctimas de agresiones sexuales y están tratando de encontrar refugio seguro para las mujeres y niñas que huyen tanto de la guerra como de la violencia doméstica. They fear, however, that the trauma caused by the use of rape as military tactic will lead to deep suffering across Ukrainian society for years to come. Temen, sin embargo, que el trauma causado por el uso de la violación como táctica militar provoque un profundo sufrimiento en toda la sociedad ucraniana durante años. At this point, we can say that not only in Ukraine, in any other country that a war has becoming, that is happening wars, the women is suffering the same, women and girls. Podemos entonces ver cómo mujeres y niñas sufren por igual en estas guerras. We can talk about Syria, Venezuela, any other, Iraq, any other place, Afghanistan. Podríamos ir a cualquier otro lugar, Venezuela, Afganistán, Siria. When a woman gets away, it looks like she's safe. She's far away from the guns and the men who raped her, said Sasha Kunster, External Affairs Manager for Leave Feminist Workshop, which has helped hundreds of displaced women and girls since the war broke out. Cuando una mujer se escapa, parece que está a salvo, que está lejos de las armas y del hombre que la violó, afirma Sasha Kastner, responsable de asuntos externos del taller feminista de Lviv, que ha ayudado a cientos de mujeres y niñas desplazadas desde que estalló la guerra. But the trauma is a bomb inside her that follows her. The scale of what is happening now, it's heartbreaking. Pero el trauma es una bomba dentro de ella que la persigue. La magnitud de lo que está ocurriendo ahora es desgarradora. The headline of this article was amended on April 2022 to better reflect the article. El titular de este artículo se modificó el 4 de abril del 2022 para reflejar mejor el artículo. So, seeing that this article is from 4th of April, Así que sabemos imagine que es del 4 de abril del 2022. we can imagine
how many women and girls are suffering all over the world. Podemos entonces imaginarnos cuántas mujeres y niñas están sufriendo en todo el mundo. And they leave Ukraine, or even if they are in Ukraine, after being raped, E incluso cuando consiguen huir, si consiguen salir de Ucrania y de la guerra, might be that some of them will have babies coming from this situation. algunas tendrán posiblemente bebés que vienen de esta situación que vivieron. And as was said here, the suffering is going under them, is with them. Dice por aquí en el artículo que este sufrimiento las acompaña, va con ellas. And we don't know how many time will be needed to put this out, if it is possible. Y nunca sabremos cuánto tiempo se necesita, o si siquiera es posible que ellas puedan librarse de ese dolor. So now we're going to talk about the lines that show us about the fall of the King of South. Así que queremos tocar un poco acerca de las líneas que hablan de la caída del Rey del Sur. As we have here this line, we can see that the line refers at this part the World War II. Así que podemos ver en esta primera parte de la línea, este es el periodo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. And then we have also Pyrrhus up here. Y luego tenemos el paralelo con Pirro. Talking about Pyrrhus, we can see about Ipsos in 2016, referring to 2016. Con relación a Pirro tenemos el asunto o la batalla del 2016. Heraclea, 2018. Heraclea, 2018. Referring Asculum with the 2019. Asculo en 2019. Beneventum in 2021. Y Benevento en 2021. Then we see here referring to the World War II. Aquí tenemos la Segunda Guerra Mundial. We can see from 1779 to 1889, 10 years of war. Podemos ver, se ve muy poquito, 10 años de guerra aquí. And then we come to 2014. Y luego cuando vamos al 2014, we can relate Ukraine to 2014. Ok, podemos conectar Ucrania con 2014. But also, regarding World War II, we can see the pact that has been done here. Sabemos el pacto que fue hecho en 2014. And we had the King of North with the King of South. Sabemos que es el pacto entre el Rey del Norte y el Rey del Sur. And 2016, related to the, not 2016, related to the World War II also, we can see here that the threefold countries that have been united to have a war against the King of North. En paralelo con eventos de la Segunda Guerra Mundial, sabemos de 2016 y la triple unión, una triple unión contra el Rey del Norte. Britain, France, and Poland. En la Segunda Guerra Mundial era Inglaterra, Francia y Polonia. And from this time started the fight together with King of South and King of North for the West Front.
Sabemos que esta es la lucha por el oeste entre el rey del norte y el rey del sur. And then all through here, they come together. But then, and here, from 2019 to 2021, they are fighting from the Eastern Front. Pero sabemos que a partir del 2019 lo que se está peleando ahora es el frente oriental. So then we go here to talk about Daniel 11:48, part A. Luego tenemos la parte A de Daniel 11:40. And we can put here as already done here, we see a war from 1789 to 1798. Sabemos que hay una guerra de 10 años, de 1789 a 1798. Perdón, no 10 años, sino una guerra. And here we see a deadening wound. Sabemos que la herida mortal acontece en 1798. We see a progressive fall. Sabemos de la caída progresiva. And then the death. Y luego la muerte. But we will see later a resurrection here. Aunque sabemos que acontece luego una resurrección. Then we go for Daniel 11:40, part B. Luego en Daniel 11:40, parte B. And again, we can see a war going on in this from 1945 to 1989. Sabemos de la guerra de 1945 a 1989, que sería la Guerra Fría. We can see as well here a deadly wound. Donde luego también hay una herida mortal al rey del sur. And a progressive fall. Seguida de esta caída progresiva. And death. Y la muerte. We have to remember that from this period, we had a war of the king of north against the king of south. Sabemos que en ambas partes A y B, ese periodo es un periodo de guerra entre el rey del norte y el rey del sur. And again here, as we see the death, later we're going to see the resurrection. Y tanto como después de la muerte, de la herida mortal, hay una muerte, también hay una resurrección. The resurrection that we treating here, the death wound, the death, the deadly wound, the death, and the resurrection that we are treating here is of the king of the south. Solo que en la parte B, esta herida mortal, muerte y resurrección es del rey del sur. Because here, the king of the south will resurrect. Es aquí donde resucita el rey del sur. And we can use here, as we see, Esquilin, but then we can use these dates here. Es aquí donde podemos usar estas fechas. 5. 2. And as we see, we will talk a progressive fall. Es aquí donde tenemos la caída progresiva, ahora llevándola a 2021, otra herida mortal. And here we use 273 minus 273. En medio del proceso de la muerte es donde también está el 273. Talking about fives.
que es parte de la historia de Pirro. So here really is the end for Pyrrhus. Y luego en el 272 a.C. es donde realmente encontramos el final de Pirro. At the same point that we put the Sunday law for World War II. En el mismo lugar en el que colocamos la ley dominical para la Segunda Guerra Mundial. So using this structure, we have the license to use the same instruction here. Entonces, basándonos en estas estructuras, tenemos permiso para crear esta misma estructura acá abajo. So again, we go with a war until Panion. Sabemos que viene aconteciendo una guerra, incluso hasta Panion. And we see a progressive fall. Que da comienzo a la caída progresiva del rey del sur. We will see here a deadly wound. Siendo Panion la herida mortal. And no resurrection. Y creo que no entendí qué dijo. So here we can put that is the death of the king of the south. Y aquí sería finalmente la muerte del rey del sur. Wait a minute. Here will be the death. Sorry. Really, I have to put the death here. Here in the Sunday law, we will see here at the Sunday law, we will see the death of the king of south. Es aquí en la ley dominical donde ponemos la muerte del rey del sur. But to represent better, I will do like this. Y para representar esto mejor, lo pondré de la siguiente forma. I will put here king of the south. Aquí pondré rey del sur. But considering this death, and at the same time, we will see the rise up of the king of the north. Aquí estará la muerte, solo que al mismo tiempo tenemos, según la caída progresiva del rey del sur, tenemos también el surgimiento del rey del norte. And this is the point that we came to study, to see the death of the king of the south. Entonces, este es el punto que queríamos hacer con el estudio. Este periodo en el que hoy mismo se encuentra el rey del sur cayendo, aproximándose a su muerte. Here at Benevento, we know better, more common as Penium. Benevento, o que más comúnmente conocida como Panio. We have used it here. Que como lo puse acá. So that's the study. Esto sería el estudio. And I would like to invite everybody to kneel so we can pray. Y les pido a todos que nos podamos arrodillar para tener una oración. Dear God, Querido Dios, we are so thankful for this camp meeting. estamos tan agradecidos por este campestre. And for your care and your watch at us. Y por tu cuidado y por protección. The same that we would like to ask for all the countries that are under war. Lo mismo queremos pedir para todos los países que se encuentran en guerra. And that we can be part of the people that will fight against this.
y que podamos ser parte de las personas que luchan contra ello. We thank you for all the studies Agradecemos, and preparations. agradecemos todos los estudios y todas las preparaciones. In the name of Jesus, amen. En el nombre de Jesús. Amén.